Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio nos trae palabras de vida, nos trae palabras de esperanza, nos trae palabras de amor. Especialmente el Evangelio del día de hoy, sé que siempre digo eso, pero es que cada vez que leo la palabra de Dios, es indudablemente palabra de Dios, es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. El día de hoy, Jesús pone de relieve la importancia de vivir en el amor, de fijarnos que la norma, la ley, la regla que debe de regir nuestra vida es la del amor. En eso se resume toda la ley, pero el Evangelio del día de hoy nos cuenta una anécdota. Los discípulos tienen hambre y entonces empiezan a arrancar espigas y se empiezan a comer los granos, una actividad que estaba prohibida realizar en sábado. Los fariseos que ven eso le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Como si el criticar, el murmurar y el mirar a los demás no estuviera prohibido por la ley. Pero los fariseos observan el error de los demás y le recriminan a Jesús diciendo: ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido en sábado? Y Jesús les responde dándoles varios ejemplos de cuando David y los que lo acompañaban comieron del pan que estaba en el templo, pan que solamente les era permitido comer a los sacerdotes. O incluso Jesús les dice: ¿no han leído en la ley que los sacerdotes quebrantan el sábado al ofrecer el sacrificio y ese no es pecado? Jesús les dice, y esta frase es la que debe de llegar también a nuestro corazón el día de hoy: si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y esa palabra de Jesús es muy fuerte, porque indudablemente solamente el contexto de decir misericordia quiero y no sacrificio, el sacrificio se refería al culto que se realiza en el templo de Jerusalén, que quizás para muchos de nosotros también es el mismo culto que se realiza en nuestros templos. Misericordia quiero, eso es lo más importante. Si no hay amor, San Pablo lo diría, si no hay amor, aunque yo hablara como los ángeles, aunque repartiera todos mis bienes a los pobres, si lo hago sin amor, de nada me sirve. Sería como un ruido de una campana que aturde, pero que no produce, que no da ningún mensaje. Te voy a contar una experiencia que me sucedió con un hermano. Mucho antes de que yo fuera sacerdote, yo era seminarista, estaba en una casa de formación o de discernimiento vocacional y hubo una escena, ahorro los detalles, pero hubo una escena que me puso a reflexionar mucho y espero que la persona a quien me dirigí también haya reflexionado algo. Y lo hice de una manera espontánea y créanme, movido por un amor, una compasión espiritual, porque vi la preocupación que este hermano expresaba, que en cierta manera es una santa preocupación y ojalá que todos nosotros también pudiéramos cuidar los detalles, pero no a tal grado. Resulta que él había calentado la comida, estaba a punto de servirse, le dio un bocado y en eso mira el reloj, agarra una servilleta y escupe el bocado que tenía en la boca y dice: ¡oh, se me hizo tarde, no vi la hora! Y mueve el plato de comida y se para y empieza a recoger todo. Y se me hizo sumamente extraño. Y le dije: espérame, ¿para qué se te hace tarde? Y él dice: lo que pasa es que en 1 hora voy a ir a misa. Y después voy a tener muchas actividades y no pensé en la hora de comer. Y le digo: pues come después de misa. Y él dice: no puedo porque tengo esto y esto y esto. Y le digo: bueno, pues entonces come ahorita, pues ya estás aquí, todavía falta 1 hora para la misa, la iglesia está muy cerca, no vas a hacer ni 10 minutos. Y él me dice: no, porque debo de cuidar el ayuno eucarístico y quiero comulgar. A mí me partió el corazón. Por un lado, eso es muy bueno, tener esa actitud, cuidar incluso la forma en cómo recibimos a Jesús Eucaristía. Pero por otro lado, si él sabe, y como yo le dije: oye, pero si dices que no vas a tener tiempo para comer después, yo le dije: estoy casi seguro que Jesús entendería que puedes comer ahorita. Y él se quedó pensando. Yo le dije: si vas a dejar de comulgar, que sea porque cometiste un pecado, que sea porque criticaste a alguien, que sea porque murmuraste, porque codiciaste, porque viste con malas intenciones a alguien.
pero no porque no tuviste tiempo para comer en otra hora. Él se quedó pensando y dijo, no, sí puedo aguantar, y dejó a un lado el plato de comida. Qué bueno, bien por él. Pero a veces nosotros somos tan escrupulosos en ciertas normas que se nos olvida lo más importante, el amor. Los fariseos, ellos sí le dijeron a Jesús, ¿por qué hacen tus discípulos lo que no está permitido hacer en sábado? ¿Que acaso la ley sí permite criticar? ¿Que acaso la ley sí permite murmurar? ¿Que acaso la ley sí permite señalar el error de los demás? No, esas cosas tampoco las permite la ley. Pero ellos eran muy buenos para mirar el error y la culpa de los demás y no mirar su corazón. A veces nosotros somos muy fariseos en ciertas normas que lo único que hacen es conservarnos un estatus de puritanismo y se nos olvida lo más importante, el amor. Se nos olvida lo más importante, la compasión. A veces también tenemos que tener amor y compasión con nosotros mismos y ser muy exigentes con nosotros en las cosas en las que sí debemos de fijarnos. Por favor, en ningún momento estoy diciendo que no hay que guardar el ayuno eucarístico. Claro que hay que guardar, por lo menos una hora antes de comulgar, hay que tratar de ayunar para recibir completamente a Jesús. Pero estoy seguro que también en eso nos deberíamos de fijar en los demás ayunos, no solamente de una hora antes de comulgar, sino de todo el tiempo, conservar nuestro corazón, no solamente limpio, sino que además lleno de obras de misericordia. Cuentan por ahí que había un hombre que caminaba todos los días hacia el campo y de regreso, ya que se oscurecía, él, cuando iba al campo que hacía sol, él no tomaba agua y ofrecía eso como un sacrificio para Dios. Y de regreso Dios lo premiaba en la noche con una espléndida luz de una estrella. Y él descubrió que cuando él bebía agua y no ofrecía el sacrificio, de regreso no estaba esa estrella. Y él completamente interpretó y comprendió que esa estrella venía por la acción de ese sacrificio de no beber agua. Resulta que una vez lo acompaña un joven también a ir al campo. Y él se detuvo pensando y dijo, si yo no bebo agua, el joven tampoco lo va a hacer. Entonces, si yo la bebo, seguramente no voy a tener la estrella por no haber ofrecido eso en sacrificio a Dios. Pero en este momento voy a beber para que el joven no vaya a pasar el camino largo sufriendo de sed. Y se detuvieron en el oasis, bebieron y después continuaron su travesía. De regreso, la sorpresa para él fue que había 2 estrellas en el cielo que lo iluminaban de una manera esplendorosa. Lo que significa es que para los ojos de Dios es más grato el amor, la misericordia, que cualquier clase de sacrificio. Otra anécdota. Ahora, no solamente pensando en los sacrificios, sino en la actitud de los fariseos, de que nos pueda ayudar también a nosotros a reflexionar en cuántas veces señalamos lo de los demás y olvidándonos lo nuestro. En aquella época, donde se acostumbraba mucho la adoración nocturna, ¿verdad? Un hombre lleva a su hijo a la adoración nocturna en la noche, que se ponen a leer los salmos frente al Santísimo Sacramento. Y el joven, muy entusiasmado, muy lleno del amor de Dios, que lo había hecho con el grupo juvenil y que ahora estaba en el grupo de los adultos y que por fin iba a velar toda la noche. Él estaba muy entusiasmado y empezó a leer la Sagrada Escritura, los salmos frente al Santísimo Sacramento junto con todos los demás. En la madrugada, ya cuando se iban regresando a su casa, el joven le dice a su papá, «Papá, ¿te diste cuenta que la mayoría se quedó dormido ahí sentados cuando leían los salmos?» A lo que el papá le contestó, «Ay, hijo, yo también hubiera preferido que tú te hubieras quedado dormido en lugar de que los criticaras». A veces es mejor quedarnos dormidos si eso significa no criticar. Por un lado encontramos que la misericordia
es mejor que el sacrificio. Y por el otro lado encontramos que es mejor tener las manos vacías que llenas de crítica. Este Dios que es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de misericordia y un Dios que nos invita a vivir llenos de amor, llenos de plenitud, llenos de libertad. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros hagamos lo mismo. Tratemos de tener muchas estrellas en el cielo, practicando más la misericordia que las poquitas estrellas que podamos conseguir a través de los sacrificios. Procuremos tener las manos llenas de buenas obras y vacías de cualquier crítica. Que no sea la crítica la que vaya a estropear las buenas obras que nosotros hagamos. Que no sea el chisme o la murmuración la que vaya a hacer que se enrancie las obras buenas que hagamos. Es un mensaje de amor, es un mensaje para que vivamos en el amor, para que entendamos que el amor debe de ser la primer norma que reine en nuestra vida en todas las dimensiones. Que tengas un excelente día.